When you look at the ritual nature of all that, you've got Osiris, it would seem, symbolized by dirty fire. You've got Isis, symbolized by Diana. Presumably the baby quite obviously symbolizes Horus in Egyptian legend and ritual. Why create that in a tunnel in Paris at that time? What was it designed to do, to symbolize or whatever? It's to symbolize, it's part of symbolizing getting ready, getting the world ready to recognize the Horus that is about to come upon us in the year 2000, as the year 2000 is the age of Horus and Osiris reborn. And there's a sacrifice involved. And the sacrifice is the mother, and the sacrifice is this child. And yet it involves another child who yet lives by the same mother. And you're talking about William? Yes, I am talking about William. What would have happened to Diana in your experience of the ritual, and what would have happened to the unborn child after the events in the tunnel in Paris? That Diana left the tunnel dead. She didn't leave that tunnel alive. That ritual, she had to die in that tunnel, and they had to take her soul in that tunnel, and they had to take the soul or developing essence of the unborn child. And in the hospital, it follows logically, according to what I know about what they do, that they would have taken the uterus and the fetus from Diana, that would have been taken, and as a ritual that would have been taken, and they would have removed other body parts. And done what? Distributed them for high Illuminati members to consume, because this is a ritual sacrifice. Some strange things happened after that. Strange things happened all the way through it. But suddenly the decision was made that she would not be buried in the local church where she wanted to be buried, but on an island among the trees in a lake at Althorpe Park. And Earl Spencer, her brother, claims through a dream he was inspired to put 4 black swans on the lake. Therefore, from your, again, knowledge of the ritual, what does all that mean? Why do that? Because 4 black swans have to do with 4 directions, 4 seasons. They have to do with sealing something for all eternity. To have 4 of something black, like that swan's figure in Celtic mythology, quite a bit in the Druid mythology, and black is the color of Hecate, and one of the goddess aspects, the 3 goddess aspects that they have, the name is Black Flame or Black Star, and Black Flame means unto death, and so therefore the color black, and somewhere in there would be a flame. The decisions after her death to put her on an island among the trees in a lake and the 4 black swans were all, at least on the surface, taken by her brother Earl Spencer. Have you any experience of him? Earl Spencer I have seen at rituals. He's definitely tied into it. Her family has been part of this. She has this bloodline.
Antes de hablar del supuesto homicidio de Diana, creo pertinente hacer una breve reseña histórica acerca de una leyenda desconocida, pero que tiene una cierta vinculación ritual con lo acontecido con el accidente de Diana, y verá cómo toda esta historia parecería ser una suerte de puzzle que necesita simplemente armarse. El dios pagano Baco de Roma es el mismo que el más conocido griego Dionisio, el dios del vino, la libertad sexual y extática, la fertilidad y la celebración. En general se considera que el culto a Dionisio comenzó en Frigia, en Asia Menor, entre el año 1200 a 1000 a.C., después de lo cual se extendió a Grecia, Egipto y hasta la India. El culto se hizo conocido por su amplio uso de música inductora de trance, orgías sexuales, consumo de vino y la gran cantidad de sacrificios violentos que, al menos en las primeras etapas, incluían a los humanos. Como culto misterioso, tenía ritos públicos y secretos. Uno de los ritos incluía a la Ménades, un grupo de locas involucradas en extraños rituales de sangre. Esto incluyó desgarrar a los seres humanos y comer su carne. Durante este tiempo fueron poseídos por Baco, quien les proporcionó una fuerza sobrehumana. El comienzo de cada festival siempre estaba reservado para los sacrificios. La mayoría de los estudiosos opina que en aquellos días los sacrificios ya no incluían a los humanos, al menos no públicamente, pero la cantidad de animales sacrificados era bastante sustancial. Por ejemplo, en el año 333 a.C. hubo un solo evento en el que se sacrificaron 240 toros a Dionisio. Un poco más tarde, en el año 186 a.C., después de acusaciones de sacrificios humanos, orgías sexuales violentas y la conspiración de asesinatos y otras conspiraciones públicas, el Imperio Romano prohibió las bacanalias y ejecutó a varios miles de los involucrados. Es probable que algunas de estas acusaciones fueran exageradas, aunque la mayoría de estas afirmaciones estaban bastante bien documentadas en épocas anteriores. Cuenta la leyenda que entre los iniciados estaban los que construyeron el templo de Melgart en Tiro, quienes a su vez fueron empleados por el rey Salomón para construir el primer templo judío en el monte Moriah en el año 969 a.C. Salomón siempre ha sido considerado un mago importante para miembros de varias sociedades secretas. Aunque la historia de las sociedades secretas es extremadamente compleja, no es muy difícil vincular a los arquitectos dionísicos y el templo de Salomón con los caballeros templarios Rosacruces y su capilla Roslin. Los templarios habían estado excavando debajo del monte Moriah a principios del siglo XII, después de que huyeron a Escocia. En el año 1307, sus descendientes construyeron una nueva versión del templo de Salomón en el siglo XV. No mucho después de la llegada de los templarios, la Orden de Jarretera y una o más cortes del Dragón se reestablecieron en Gran Bretaña y empezaron a surgir indicios de iniciaciones rosacruces y nació la magia enoquiana, seguida del nacimiento de la francmasonería del rito escocés. La adoración de Baco también se desarrolló dentro de algunas de las sociedades secretas. Uno de los bacanales más notorios en busca de placer de la historia británica fue Sir Francis Dashwood del Hellfire Club, quien a mediados del siglo XVIII había reservado un papel central para este dios Baco Dionisio en sus propios rituales. La cita de "haz lo que quieras", inscrita sobre la entrada principal de la abadía de Medmenham, donde se realizaban muchos de sus ritos, sirvió de inspiración para Aleister Crowley. Dashwood visitó muchas cortes reales europeas en su juventud, convirtiéndose finalmente en ministro de Hacienda y miembro del Consejo Privado de la Reina en el año 1761. Benjamin Franklin, un visitante ocasional del Hellfire Club, finalmente se convirtió en el padre fundador de la Nueva Atlántida,
más conocida como los Estados Unidos de América. En Gran Bretaña parece que las prácticas druidas y templarias se fusionaron. Un hecho interesante es que los políticos y los funcionarios de la Iglesia Anglicana son invitados regularmente a las arboledas de los druidas. Entre los funcionarios más destacados que han sido invitados a las arboledas de los druidas se encuentran ni más ni menos que Winston Churchill, aquel primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial, David Lloyd George, también ex primer ministro, la reina Isabel II, George Noakes, arzobispo de Gales, Rowan Williams, arzobispo de Canterbury, y Daniel Mullins, obispo católico romano de Menevia. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué es que estoy hablando de todo esto? ¿Por qué hice esta introducción antes de hablar del supuesto homicidio en ritual de Diana? Bueno, es por lo siguiente. El arma más importante del linaje de personajes oscuros desde su creación ha sido y es la manipulación del miedo y el culto al príncipe de la oscuridad. Se vuelve comprensible, por lo tanto, por qué tantas iglesias cristianas se construyeron en antiguos sitios paganos y por qué tantos rituales satánicos se realizan en iglesias bajo la cobertura de la oscuridad. Tanto Chartres como Notre Dame eran centros de adoración de la Madonna Negra, otra obsesión templaria. El culto de la Madonna Negra no estaba relacionado con María, la madre de Jesús, aunque esta era la impresión que querían que las personas tuvieran. Era, en realidad, la adoración de la reina Semiramis, también conocida como Isis o Barati. Algunos autores sugieren, y aquí es donde entramos un poquito en el terreno de la conspiración, que la princesa Diana fue asesinada en un antiguo sitio merovingio de sacrificio a la diosa Diana cuando su automóvil golpeó casualmente la columna número 13. Una cueva de Saint-Baume, en Francia del Sur, es un santuario católico oficial porque se dice erróneamente que María Magdalena había vivido allí. De hecho, durante tiempos romanos, esa cueva era un centro para la adoración de la diosa Diana Luciferina, más conocida también como Diana la portadora de luz o Illuminatrix, que se la podría traducir como iluminadora. Antes de morir, la princesa Diana confiesa en una entrevista sobre la actitud de Charles, su esposo, que dice había encontrado en mí la Virgen, el cordero de sacrificio, y en cierto modo estaba obsesionada conmigo. Yo sentía que era un cordero al matadero, lo sabía y no podía hacer nada sobre eso. Va siguiendo, ¿no?, cómo viene toda esta cuestión. Los Windsor consiguieron lo que querían cuando el príncipe William fue concebido. A Diana se le dijo que el parto tuvo que ser inducido para adaptarse al programa de juego de polo de Charles. William, de cabello rubio y ojos azules, nació, escuche bien, el 21 de junio de 1982, justo en el solsticio de verano. Los Windsor, obviamente, están obsesionados con la astrología y las artes esotéricas. Esta dama sabía demasiado y había visto mucho. Por eso debía ser asesinada en un sacrificio ritual a la antigua diosa Diana, conocida por justiciera y vengativa, cuyo nombre original para los griegos era Artemis, hija de Zeus. El simbolismo satánico y de la élite rodeando la muerte de Diana es interminable, y para comprender el trasfondo a su supuesto homicidio ritual debemos otra vez remontarnos a mucho tiempo atrás y hablar un poco de esta diosa Diana, ¿no? Diana, como dijimos, era una de las mayores diosas del mundo antiguo y representaba la energía femenina, también conocida como Barati, Britannia, Isis, Artemisa, Afrodita y todos esos nombres diferentes para la misma energía. Si usted se remonta incluso un poco más lejos, simbolizan la misma entidad, también conocida como Ninkarsag. Diana era conocida como una diosa de la luna. Una tribu de los linajes de Elite que veneró
a la diosa Diana eran llamados los francos sicambros. Es de estos francos sicambros que conseguimos el nombre de Francia. En la época del rey Meroveo, que fue nombrado guardián de los francos en el año 448, este pueblo se hizo conocido como los merovingios, y la princesa Diana, a través del linaje Stuart, ¿no? Los Estuardo, estaba relacionado con ellos. La catedral de Notre Dame, construida por los templarios, es donde fue quemado en la hoguera Jacques de Molay. Meroveo, el fundador de la dinastía merovingia, seguía el culto a la diosa Diana. Y fueron los merovingios los que establecieron una cámara subterránea para la adoración de la diosa Diana y para los rituales de sangre y los sacrificios humanos a ella. De acuerdo con el satánico ritual de la hermandad, Diana tenía que morir en esa cámara subterránea en el antiguo sitio de sacrificio, y tuvo que ocurrir por la noche bajo la luna en el mes de la diosa, que es el mes de agosto. Se sabe que el satanismo es practicado dentro de la aristocracia británica y que Diana pudo ser parte de un sacrificio Illuminati. Aunque obviamente nunca han salido y nunca van a salir evidencias contundentes, la duda siempre va a estar. Pero bien, es aquí justamente donde empieza a ponerse un poco rara la historia y empiezan las primeras controversias. Y es que en la madrugada de esa fatídica noche, Diana es vista saliendo por la puerta trasera del hotel. Lo extraño es que al momento de salir no se encuentran a nadie, pero al poco andar de repente aparecen 4 motos de paparazzi que los empiezan a seguir a toda marcha. A los pocos metros del recorrido sobre la calle Rivo, el conductor aceleró todavía más para entrar a una velocidad superior a los 170 km por hora. Y justamente en esta parte de la historia también hay algunas controversias, y es que según otros informes dicen que iban a más de 120 km por hora y otro a más de 200. En fin, en todos se coincidía de que iban demasiado rápido para un lugar con máxima de 50 km por hora. Así que bien, a esa velocidad entran al túnel del alma, donde se dice que el Mercedes pudo haber rozado contra el Fiat que pasaba delante de ellos, donde hizo que se desviara para terminar impactando brutalmente contra una columna de cemento. Aquel impacto inmediatamente se cobró la vida de Dodi Al-Fayed, Henry Paul, y dejó el cuerpo de Lady Di en estado crítico pero consciente. Así lo describiría conmocionado un bombero que tras rescatar a Diana del auto y comenzar a asistirla, fue testigo de sus últimas palabras con vida. La tomé de la mano y le pedí por favor que no cerrara los ojos. Entonces Diana me miró y me dijo: «Dios mío, ¿qué pasó?». En ese instante, y a pesar de no presentar heridas visibles, Diana tuvo un paro cardíaco. Se le efectuaron las maniobras de RCP correspondiente hasta que volvió a respirar y entonces fue trasladada al hospital. A pocas horas de ingresar y luego de todos los esfuerzos posibles para salvar su vida, Diana de Gales muere a causa de las graves heridas internas que presentaba en todo su cuerpo. Al amanecer de aquel 31 de agosto de 1997 en París, el pueblo británico y el mundo lloraron su muerte. Desde la muerte de Lady Di, obviamente hubo muchas hipótesis y teorías. Una de ellas, y la cual muchos se aferraron, fue que aquel accidente en realidad había sido planeado por la corona. Todo este rumor se debió a la carta que Lady Di hizo para su mayordomo varios meses antes, la cual decía: «Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejarían el camino para que se pueda casar con Tiggy, la niñera de sus hijos. Camila no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra», concluía Diana en la carta. Lo que sí se sabe es que, como se cree que la realeza británica decapitó al amante del guardaespaldas de Diana, llamado Barry Manaki, en un accidente de motocicleta medio turbio preparado, se sospecha de antemano, y al enterarse de que Diana había muerto,
¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras de la reina Isabel? Alguien debe haber engrasado los frenos. Porque una vez anterior, supuestamente, los frenos del Audi de Diana habían sido manipulados. Diana podía ver que Charles nunca había sido genuino en su cariño por ella. Se dio cuenta incluso antes de la boda que estaba teniendo una relación con su amante, Camilla Parker. Y Camilla, como los Windsor, está cerca de los Rothschild. Los Windsor solo querían que Diana produjese herederos con genes Spencer, es decir, que Diana fuese una suerte de incubadora. Diana estaba perseguida y una íntima amiga suya reveló que a menudo ella telefoneaba a personas desde teléfonos públicos, particularmente de una tienda de departamentos, cuando quería asegurarse que la conversación no sería intervenida. En un momento me dijo que tenía algo para revelar que sacudiría el mundo y quería su consejo. Obviamente no se trataba del tráfico de drogas, sino que era algo mucho peor. Para hacer una analogía con lo sucedido al accidente de Diana, podemos remontarnos a lo que fue Tel Aviv en 1995, cuando un video extraordinario tomado por un observador muestra cómo la seguridad de Rabin, de Yitzhak Rabin, caminó hacia atrás al unísono para dejar el asesino solo y libre para matar a su blanco. ¿Y qué ocurrió en los últimos minutos cruciales de la vida de Diana? Bueno, casualmente, según lo que relatan algunos testigos, es que justamente retiraron su seguridad por órdenes nada más y nada menos que el padre de la pareja de Diana en aquel entonces, Mohammad Al-Fayed. Una cosa que nunca fue esclarecida como dato es que cada vez que Al-Fayed viajaba en su Mercedes-Benz, siempre había un Range Rover de respaldo que llevaba equipo médico de emergencia. Sin embargo, en el accidente de Diana, ese coche había desaparecido. Es decir, nunca tuvieron el automóvil de respaldo. En el momento del accidente, Diana y Dodi Al-Fayed estaban en el asiento trasero. En los asientos de adelante, además del conductor, estaba el guardaespaldas llamado Trevor Rhys Jones, que sobrevivió al choque porque estaba usando un cinturón de seguridad, algo que es muy poco habitual, ya que generalmente los guardaespaldas no usan cinturón de seguridad porque los guardaespaldas necesitan estar libres para reaccionar rápidamente ante una eventualidad. En este caso, curiosamente, sí estaba usando cinturón de seguridad. Y muchos se preguntaban ¿por qué? Todo lo que dice esta persona es que se recuerda que fueron seguidos por 2 automóviles, uno de ellos blanco y una motocicleta. En este viaje, en el que emprendieron a toda velocidad, supuestamente para evitar a los paparazzi, Diana y Dodi tenían que viajar al departamento de Dodi. Henry Paul, el conductor, en lugar de ir directamente al departamento de Dodi Al-Fayed, como tenían planeado hacer, supuestamente agarraron por otro camino para evitar a los paparazzis, que llevó el automóvil, digamos, al túnel Pon del Alma, uno de los sitios más sagrados de la hermandad babilónica, para, recordemos, la diosa Diana. De acuerdo con sus análisis de sangre en la versión oficial, debió haber bebido el equivalente a 8 whiskies escoceses con un estómago vacío. Sin embargo, un psicólogo conductual, en el documental de televisión independiente llamado Diana, Secretos del Choque, no pudo encontrar ninguna evidencia de que estaba borracho después de estudiar los videos de él en esa noche. Otro dato curioso que no hay que dejar de mencionar es que Henry Paul, el conductor, ganaba aproximadamente unas 20 a 25 mil libras esterlinas al año, y sin embargo en su caja de ahorro nadie pudo descifrar de dónde es que provenía una cifra total que él tenía de 122.000 libras esterlinas. Nadie sabe de dónde vino esa suma de dinero, pero la pregunta que se hacen muchos investigadores del tema es: ¿dónde estuvo Paul
en esas 3 horas entre las 7 p.m., donde salió de su deber, de su trabajo, hasta las 10, cuando Dodi lo llamó por un teléfono móvil y le dijo que regresara. La realidad es que Paul desapareció durante 3 horas antes de que condujera hacia el pilar número 13 en el túnel Pont del Alma. El plan, dice David Icke, es que había que hacer un ritual satánico específico para asesinar a la princesa Diana. Justo antes o justo después que el Mercedes salió de este lugar llamado el Ritz, Henry Paul aparentemente habría recibido el gatillo que activó la programación. Podría haber sido un sonido, una señal, una palabra o incluso una oración. Con la programación subconsciente de Paul dominando su mente consciente, ahora se fue a gran velocidad a la Plaza de la Concorde y bajando por la autopista al Pont de l'Alma, Rhys Jones, ¿no?, el guardaespaldas, se puso su cinturón de seguridad, pero aparentemente no alertó a Diana y a Dodi sobre el peligro. Por lo tanto, se quedaron sin cinturones puestos, y cuando Paul entró en el túnel Pont del Alma a unas 80 millas por hora, frenó ferozmente, rascó la pared a la derecha del túnel y luego apuntó el automóvil al pilar número 13. Mark Phillips es el hombre que ayudó a desprogramar a Cathy O'Brien cuando era una esclava demente controlada por la CIA, y una vez lo telefoneé para preguntar si sería posible controlar mentalmente a Henry Paul para escoger particularmente ese pilar a gran velocidad, y Mark me respondió sin ninguna duda absolutamente que sí. La subconsciencia, añadió, trabaja mucho más rápido que la mente consciente. Pero el dato que realmente sorprende y llama la atención y hace que uno pueda creer que efectivamente fue un asesinato en ritual es que hay generalmente 17 cámaras de tráfico en la ruta entre el Ritz, es decir, el lugar donde se encontraban, y el Pont del Alma, incluyendo esas adentro del túnel mismo. Si hubieran estado funcionando esa noche, no habría ningún misterio. Sin embargo, ninguna estaba funcionando. Nunca antes, en París, el sistema completo había fallado al mismo tiempo, y la policía se niega a explicar por qué ocurrió. El doctor Frederick Miles, que estuvo al control de Diana y su condición durante esos cruciales 15-20 minutos antes de que sus ex empleadores, el equipo de emergencia del SAMU, llegara para hacerse cargo, afirma que Diana no le dijo nada. Pero esto contradice su comentario al Times de Londres, que ella seguía diciendo cuánto le dolía cuando puse una cámara de resucitación en su boca. Trevor Rhys Jones, ¿no?, el guardaespaldas, también decía o dijo que tenía escenas retrospectivas de escuchar una voz femenina. Sin lugar a dudas, Diana estaba consciente, o por lo menos semiconsciente, cuando Miles llegó. La explicación oficial por la demora increíble en llevar a Diana al hospital es que estaba atrapada en los restos del auto. Esto es una mentira colosal. Uno del equipo de ambulancia dijo al periódico francés Le Parisien que cuando llegó, Diana estaba yaciendo en la mayor parte de su cuerpo, afuera del automóvil, con sus piernas apoyadas sobre el asiento trasero. Estaba nerviosa, semidesmayada pero consciente. Estaba gimiendo y luchando débilmente. Murmuró "Oh my God" varias veces. El periódico The Scotsman, en una investigación divulgada el 11 de septiembre de 1997, determinó que Diana fue sacada del automóvil poco después de que el cuerpo de bomberos llegase, y la excusa de que estaba atrapada no tiene ningún asidero. La realidad es que Diana llegó al hospital 1 hora y 45 minutos después de que el choque ocurriese. Por cualquier criterio médico en absoluto, esta demora era completamente ridícula, a menos que hubiese querido que ocurra de manera adrede. Christina Fitzgerald reveló una vez que Diana solía decirme que la reina madre era malvada. En realidad usó exactamente esa palabra, malvada. Odiaba a la reina madre y la reina madre la odiaba a ella. Christine también habló de rituales sexuales y orgías que involucraban a los Windsor. Diana era un ser de luz, y donde quiera que fuese,
iba y manifestaba su amor. Era desafortunada con sus aventuras porque rescataba a otros en su propia angustia, todos lisiados emocionales, porque ella también era una sanadora. La mayoría de las personas que fueron con Diana la usaron y pienso que Dodi también. Tal vez para su ego, por los contactos o incluso por su padre. La familia real, sin dudas, mató a Diana por su propia energía luminosa, afirmó Christine Fitzgerald. Bueno, las conclusiones, por supuesto, de todo esto las debe sacar usted, si usted cree que esto fue verdaderamente un homicidio o no. Lo que sí quisiera, antes de terminar, es mencionar el testimonio de una mujer llamada Arizona Wilder, que logró salirse de la oscuridad en la que se encontraba. Había sido programada y entrenada desde la infancia para hacerse una madre diosa y que, según sus propias palabras, dirigió rituales satánicos en los niveles más altos de la hermandad en todo el mundo. Reveló que ofició en rituales satánicos en el castillo Glamis, en Tayside, en Escocia, la famosa residencia de la infancia de la reina madre, que posee la propiedad todavía, y también, dice ella, en Belmoral, la residencia escocesa de la reina, y dijo que la reina, el príncipe Philip, el príncipe Charles y la princesa Anne estaban presentes en los rituales satánicos, y también incluso la novia de Charles, Camilla Parker Bowles. Y dice, y continúa diciendo, las víctimas de sacrificio usadas en los rituales en el castillo Glamis estaban principalmente por debajo de los 5 años de edad, y las ceremonias son vigiladas por miembros de Black Watch de Escocia. Y describió a la madre reina Elizabeth como un ser frío, y dijo: yo la he visto sacrificar personas, comer su carne y beber su sangre. Sea cierto o no este testimonio, lo que nadie duda es que esta gente es adoradora de Satanás, y no solo en forma de ritual, sino también y sobre todo en el accionar cotidiano conspirando contra la humanidad. Pero antes de finalizar, le propongo que usted pueda ver los testimonios de Arizona Wilder y de Diana en primera persona, que son absolutamente imperdibles. I have seen Madeleine Albright. I have seen Henry Kissinger. I have seen Ronald Reagan. And I have also, by the way, seen his wife, Nancy Reagan. I have seen Hillary Clinton before I knew she was Hillary Clinton at the time. At these rituals, she is involved. The Queen there, I've seen Princess Margaret there, I've seen Charles there. Oftentimes, they will just rip into the victim and eviscerate them and start eating the flesh of this person too, and the fat from the intestinal area is highly valued as they use it on their skin. And they will drink the blood, and the blood is highly sought after, and it goes according also to rank within these creatures as to who gets what when. Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into, because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it. And do you think that because of the way you behave, that's precluded you effectively from becoming queen? Yes, well, not precluded me, I wouldn't say that. I just don't think I have as many supporters in that environment than I did. Yeah.
You mean within the royal household? They see me as a threat of some kind. And I'm here to do good. I'm not a destructive person. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path. And I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it?